Hablamos del servicio de los autos negros y amarillos desde que se comenzó este 2022 que estamos hablando de los taxis. En enero porque no había taxis, porque a la noche no se conseguían, por demás, bueno, ¿no? Por las frecuencias, la cantidad de chapas. Y ahora estamos hablando por el tema de la tarifa. Fueron hoy los tacheros a movilizarse frente al Consejo Municipal porque hoy se trató en la Comisión de Servicios Públicos lo del aumento. ¿Recordamos? Ellos dicen, uy, el desfasaje es de más del 100. El estudio de costos habla de un 80-90. Se va a tratar sobre un 30 o un 40%. Hoy tuvimos el estudio de costo de la movilidad que entró la semana pasada y la verdad que tuvo por primer tratamiento en esta comisión y recibimos al sector que reiteró la necesidad de aumentar un 40%, ¿no? La verdad que vemos cómo ha impactado el proceso inflacionario en el tema transporte, en particular taxis y remises. En solo 2 meses, el estudio de costo anterior a de enero, hay un 26 y un 28% de incremento. La verdad que es muy fuerte el impacto que están teniendo y ellos plantean que no pueden sostener el servicio. ¿Cuánto podría ser el aumento que finalmente se les otorgue y de qué manera? La verdad que nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre lo que el usuario puede pagar y obviamente sostener el servicio, que somos conscientes de que hoy está atravesando un mal momento, pues es la primera vez con una brecha tan grande, digo, del 82 y el 91% de pasaje, hacía muchos años que esto no pasaba. Entendemos que hay un primer propuesta que va, que es el 30%, ellos dicen que es insuficiente, lo que estamos viendo es un poquito más de aumento, digo, en función de lo que han sido las paritarias, ¿no? Entendiendo que hoy también al taxi lo usan trabajadores por la realidad que estamos teniendo en términos de transporte y también de inseguridad. En su momento lo que se había estipulado eran como varias tarifas diferenciadas, de acuerdo al horario, de acuerdo si era fin de semana, feriado. ¿Sería la misma lógica en esta oportunidad? Nosotros queremos seguir sosteniendo esa diferenciación porque entendemos que el horario nocturno es el horario donde hoy faltan más taxis, entonces tener un pequeño aumento mayor allí permite generar un incentivo para que haya más unidades. Sonia les he explicado recién muy bien la diferencia de porcentajes que hay entre lo que arroja el estudio de costos, entre lo que quieren o aceptan aumentar los concejales y entre lo que pretenden los taxistas. La pregunta es, y se la vamos a hacer a Guille Sisman, a ver si él tiene la respuesta, ¿cómo se zanjan estas diferencias entre lo que vale, lo que quiere uno y lo que quiere el otro, Guille? Hola Máximo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bueno, mira, de la reunión de la Comisión de Servicios Públicos que recién les hablaba Sonia, yo recogí un término que fue recurrentemente mencionado por todas las partes involucradas, concejales, taxistas. ¿Sabes cuál fue el término? ¿Cuál? Equilibrio. Porque muchos concejales dijeron, es genuino el reclamo porque estamos en un contexto inflacionario, pero no se puede subir 70, 80% porque se van a bajar los pasajeros. Hay que ir a un equilibrio donde se pueda recuperar algo de rentabilidad y al mismo tiempo no desaliente el uso de un servicio público. No hay que perder de vista esto, que es un servicio público diferencial, no es el colectivo, es para un público que puede tener un ahorro adicional. Tampoco estamos hablando de algo lujoso, porque a veces, como no pasa el colectivo como debiera, la gente recurre al taxi. Y si es un taxi compartido entre 2 o 3 personas, termina siendo realmente accesible para mucha gente. Bueno, hoy empezó a discutirse. Se estuvo discutiendo un largo tiempo, la comisión quedó abierta para volver a reunirse entre miércoles y jueves. Yo te diría, Maxi, que jueves es el plazo máximo que han fijado los tacheros para no ir a una medida de protesta o a un conflicto abierto, como venimos adelantando, no porque seamos agoreros, sino porque uno ve que se dilata el asunto y mientras tanto los costos no paran de subir. Claro. Y obviamente que el tachero tiene que pagarlo. Bueno, repasando. Por lo menos hasta ahora el escenario marca que de piso tendríamos un aumento probablemente a aprobarse el jueves del 36% que podría llegar al 40% si es desdoblado. Yo diría que ese es el piso, 36%. Pero todavía están en discusión algunos bloques. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, a través del concejal Carlos Cardoso, insistió en legalizar aplicaciones. Por ejemplo, Uber. ¿Te imaginas que los taxistas pusieron el grito en el cielo y dijeron no, eso va a generar una competencia descarnada donde van a ganar las grandes empresas que concentran muchas chapas y termina perjudicando al pequeño cuentapropista que tiene una licencia y a lo sumo un chofer? Pero está en discusión también cómo mejorar el servicio vía aplicaciones móviles. Eso por un lado. 30% lo que han dicho algunos bloques de la oposición, por ejemplo Juntos por el Cambio, también Ciudad Futura, el Frente de Todos. El Frente Progresista está incómodo porque tiene que tratar de
sostener el servicio y al mismo tiempo no dar una suba tan elevada de tarifa. 82% es el atraso, como les contaba Sonia, reconocido por el ente de la movilidad. 82% promedio, pero en algunas variables llega al 90-95 si hablamos de la tarifa nocturna y el costo de la ficha, que recién decía la concejal Irizar, la idea es sostener la tarifa diferenciada para dar un incentivo al tachero para que maneje durante la noche donde hay tal vez más demanda y menos oferta, o por lo menos una demanda bastante estable. ¿Qué es lo otro que tenemos para tener en cuenta? Que el estudio de las propias cámaras da 124% de desfase. Un 50% más prácticamente, Claro. entre 45 y 50. Sí, sí, que además sumale que esto es muy dinámico, porque el fin de semana los tacheros se encontraron con una suba del GNC que venimos contando del 15%, con lo cual esto es muy dinámico. La economía inflacionaria obliga a esta actualización permanente de los indicadores. Y traje un número final que yo diría no lo dejemos pasar por alto. Fíjate, la primera semana de abril, ¿cuántos viajes se hicieron en Rosario en taxi? 85.000. 85.000. ¿Y esto es poco, mucho? Es mucho. Mucho. Es mucho. Es mucho. Estamos por encima de los niveles prepandémicos. En la pandemia ni que hablar que se desplomó como los colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Una de dos. O el servicio es barato, y por eso muchos rosarinos lo están utilizando, o el servicio de colectivo está muy deficitario. Porque también lo que explica es que los tacheros están muchas horas en calle, levantan muchos viajes, pero no les es rentable por los costos. Yo diría que no perdamos de vista este indicador. Es un dato oficial del ente de la movilidad de comienzos de abril. 85.000 viajes diarios. Es decir, usted no va a ver la postal de 2020, 2021 de decenas de taxis. Yo recuerdo la esquina de Sarmiento y Córdoba, en la ex Falabella, que estaban ahí largas hileras esperando levantar el viaje. Eso no está ocurriendo hoy. Pero aún así, viajando mucho, trabajando mucho, no tienen una rentabilidad acorde a un servicio público, porque la tarifa puede estar atrasada, porque los costos están en alza o porque el colectivo no funciona y muchos pasajeros se juntan, 2, 3, y le termina siendo bastante accesible en tiempos aún inflacionarios. Bueno, veremos cómo se desarrolla la discusión esta semana. No es fácil porque en el medio se mete la cuestión de la inseguridad, que los taxistas no quieren salir de noche porque les roban, la mampara antivandálica, la presidenta del Consejo denunciando apretes y amenazas, es decir, se enrarece bastante el clima. Ya la discusión de los números económicos no es fácil ponerse de acuerdo, le sumás otros factores, se hace complicado, ¿no? Sin duda, así que miércoles o jueves, días definitorios para ver qué pasa, cuándo, de qué manera sube la tarifa y si se descomprime el conflicto o vamos a una confrontación abierta. Si se aprueba es inmediato prácticamente. Sí, después depende de la reglamentación de la norma, pero como hay tanta avidez por incrementar la tarifa, yo te diría que no va a pasar de un par de días nada más. Bien, bueno, o sea, a lo mejor el fin de semana ya tenemos tarifa actualizada, ya tenemos el taxi más caro en Rosario. Gracias, Guille, volvemos en un rato. Por nada. Seguimos trabajando en vivo en Buenos Aires al 5300, así en la Drago, en la escuela Drago, donde los chicos son robados en el ingreso, las docentes, las mamás también. Bueno, Leo está trabajando con ese tema y con más víctimas, Leo. Bueno, sí, y además con el reclamo que ya empezó propiamente dicho, con los chicos que han tomado el toro por las astas para decirle basta a la inseguridad, con estos carteles, con el gremio, que veíamos ATE, que está aquí, AMSAFE, que recién escuchábamos una dirigente, y estoy con la alumna que recibió esos mensajes que nosotros poníamos al aire recién, Sonia. Bueno, ¿cómo te llegan esos audios? Yo estaba en un grupo de la escuela y yo mandé un mensaje para que borren a ese número, que era de mi compañero que le habían robado el celular, porque empezó a mandar mensajes del señor con ese mismo número. ¿A vos te mandaba? Sí. No, en el grupo de la escuela. ¿Mandaba el grupo de la escuela? Sí. ¿Con un teléfono que le había robado a tus compañeros? Sí, y le pidió la contraseña. Entonces ahí empezó a mandar mensajes y ahí yo dije, bórrenlo, y me llegan mensajes del número de mi compañero. Y ahí me amenazaron. O sea, ahí comprobás que ese teléfono del cual te llegaba era el que había sido robado. Sí, porque tenía el número de mi compañero. Sí. ¿Y cuándo se lo habían robado a él? Se lo robaron acá en la escuela, y cuando se lo robaron le piden la contraseña